Comenzando esta edición de Mesa Central con nuestros columnistas para la conversación de política y actualidad de cada mañana de domingo, acá en Mesa Central, transmisión simultánea del 13 y de Tele 13 Radio a esta hora. Saludo a Jorge Navarrete, Patricia Pólitzer, Quique Mujica, Marcela Cubillos, Cristian Bofill. Bienvenidos, muchas gracias por estar esta mañana de domingo tan temprano con nosotros. Si no es tan temprano tampoco, ya. Okay. ¿Te gustó el comienzo de Rock and Roller? Me gustó, notable. Dedicado a Pirincho Navarrete, precisamente. Marcela Cubillos, para ti, ¿qué fue lo más importante de la semana? Yo creo que lo más importante, y creo que se anunciaba también un poco en tu introducción, que es una semana compleja en el sentido de que a 2 semanas del plebiscito no se ve cierto cambio de ambiente que se podía pensar con optimismo que se podía dar. Y por distintas razones. Lo veo uno en el tema de violencia cuando se avanzan o se plantean proyectos, por ejemplo, de amnistía o una fiscalía que hemos visto que ya sea por error en la forma de las pruebas, van quedando absueltos quienes eran los únicos responsables o con videos que se dan a conocer. En segundo lugar, la dificultad que tiene el gobierno para hacer algo que creía que iba a poder hacer muy fácil después del triunfo de la prueba, que era poder trabajar en la unidad de Chile Vamos y liderar el debate de los contenidos constitucionales, que tampoco se ha podido hacer. Y en tercer lugar, yo creo que también se sigue viendo una oposición con 2 características que hemos visto durante todo este periodo. Obstruccionista, en el sentido, lo vemos con la acusación a Víctor Pérez, además con la declaración, ¿no es cierto?, de un diputado que dice se cierra el ciclo, como si la infracción a la Constitución y a la ley fuera un tema de ciclo, o sea, o hay o no hay. Y en tercer lugar ahí yo veo el tema, o en segundo lugar en el tema de la oposición, el no cumplimiento o el no respeto también a las reglas del juego. Cuando a 2 semanas de haberse votado por el 80% una convención de 155 miembros elegidos, como se plantea en la convención, conforme a los distritos electorales, y ya inmediatamente está avanzando un proyecto para aumentar a 24, y con una confesión bastante increíble de un senador Pedro Araya, que dice, bueno, si aumentamos por sobre los 155, quizás hay más posibilidad que la derecha no alcance el tercio. Entonces, esa infracción a las reglas del juego tampoco se ve bien en un clima post-plebiscito. Ya, varias cosas entre lo más importante. Voy a seguir con las mujeres. Patricia Pólitzer. No, yo creo que lo más importante, sin duda, es el cambio de ministro del Interior. Ya van 3 ministros del Interior caídos durante un año prácticamente. Y lo que hay que preguntarse es qué significa la llegada del ministro Rodrigo Delgado al gabinete. Mi impresión es que hay un cambio de perfil, es bastante distinta la manera de enfrentar la realidad política del ministro Delgado que del exministro Víctor Pérez. Pero yo coincido con Marcela que a mí me preocupa algo que hablamos el mismo domingo del plebiscito, que fue que ante un resultado tan contundente, 80-20 prácticamente, no hubiera en la política, tanto en la oposición como el gobierno, un punto de inflexión, una nueva manera de enfrentar los problemas, tanto en el fondo como en la forma. Interesante la entrevista que da hoy día al diario El Mercurio el ministro Delgado, donde plantea que si se aprueba el 10% número 2 claro, de retiro de fondos de pensiones, el gobierno tiene que ser extraordinariamente eficiente al respecto. Supongo que al ministro Briones están todos juntos hoy día en Cerro Castillo con el presidente. Sospecho que no fue una declaración que le gustó mucho. Y lo otro interesante de esa entrevista, a mi juicio, yo creo que es la decisión, cómo el ministro del Interior enfrenta el tema de Carabineros, no dándole un cheque en blanco al director general Mario Rosas. Nunca lo apoya. El cambio se hizo apenas el ministro llegó, por lo tanto no pasó por la evaluación del ministro y el ministro se mantiene completamente al margen. Ya, lo más importante para ti, Cristian Bofill. Para mí lo más importante es la caída del ministro del Interior, Víctor Pérez, porque muestra los problemas que hay en la oposición y en el gobierno y refleja lo que hablaban Marcela y la Patricia respecto de la desconexión que hay en la clase política y la polarización que permanece. Primero, el ministro Víctor Pérez, él estaba técnicamente muerto antes de ser no destituido, sino que aprobada la acusación constitucional contra él en la Cámara de Diputados. Lo estaba porque había una serie de problemas que habían precedido eso.
su defensa fue muy mala, creó una crisis en el gobierno y mostró básicamente en la forma en que él renuncia que el presidente está con un problema de pato cojo, como decíamos antes. El presidente le pidió que no renunciara, que fuera hasta el final, y finalmente el ministro Víctor Pérez toma la decisión y le comunica por teléfono al presidente que su decisión es irrevocable. Ahora, creo que la oposición hizo un papelón peor todavía. No hay que olvidarse que la acusación contra Víctor Pérez se reactiva porque la democracia cristiana ofrece los votos para destituir a Pérez a cambio de censurar a la mesa de la Cámara y volver a tener la presidencia de la Cámara con el diputado Silver. La se lo niega, ¿eh? Sí, pero es un hecho y cualquier persona que sabe político sabe que es verdad. El movimiento fue tan obsceno que inmediatamente después de que se destituyera a Víctor Pérez, una diputada del Partido Radical quiso ingresar la censura y con gran sensatez los dirigentes de oposición dijeron: oye, no lo hagas ahora porque esto va a ser demasiado obsceno, va a quedar demasiado claro que aquí había un acuerdo. Ese acuerdo no solo pasa por la censura de la Cámara, sino que por una serie de acuerdos electorales hacia adelante. Yo creo que ambos, la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez, muestra los problemas que tiene el gobierno y muestra la descomposición de la oposición también. Jorge Navarrete, para ti lo más importante. No sé si es lo más importante, pero para no repetirme, ya que estamos entre medio de distinguidos periodistas, me pareció muy interesante lo que ocurrió a propósito de la locución en un momento de Donald Trump y la decisión que toman un conjunto de medios de comunicación de cortar las transmisiones. Y me parece muy interesante porque primero resulta contraintuitivo respecto de lo que parece ha sido el proceso de digitalización y el impacto en nuestras comunicaciones, que durante siglos fueron un emisor, una suerte de parlante y las audiencias. Y hoy día no es posible controlar qué se publica, cómo y dónde se publica. Ya en la tarde las noticias de la mañana son pasados y los ciudadanos empezaron a emitir sus juicios, sus esperanzas, pero también sus rabias y sus medias verdades. Me parece interesante también porque hay una aparente contradicción, entre la libertad de expresión, en este caso del presidente de la República, y el derecho a información por parte de los ciudadanos y la materialidad de la misma. Y cómo la línea editorial juega un rol muy significativo en una decisión que se tuvo que tomar en segundo y probablemente con graves consecuencias. Y me parece que también es interesante por una tercera cuestión y que atañe mucho también a nuestra discusión, y es cómo hay veces donde alterar las reglas del juego tiene que ver justamente con proteger las reglas del juego. Es decir, censurar para preservar, o cómo, si es que la democracia, la información fidedigna, las reglas mediante las cuales nosotros tenemos un diálogo y debatimos, requieren de preservarse. Y el rol que juegan los medios de comunicación en esto, porque quizá había un malentendido, y con esto termino, y es que no toda persona que tiene un celular, no toda persona que construye un sitio web, no toda persona que se comunica masivamente es un medio de comunicación o es un periodista, más allá de la profesión del oficio que hay detrás. Y creo que me parece bien interesante porque, entre otras cosas, toca muchos de los debates que estamos teniendo hoy en Chile. Es interesante la noción de que la mentira no está protegida por la libertad de expresión. Exactamente. Es una buena reflexión y tiene razón, ministro. Es una decisión que hay que tomar en vivo. O sea, no es muy compleja. No tuviste media hora para reflexionarlo, digamos. La verdad es que yo tenía anotado el tema de los medios de comunicación cuando hablemos Fueron 5 cadenas las que cortaron ese discurso. Y creo que es muy importante y creo que tiene que ver también con cómo Pirincho habló de la libertad de expresión y el derecho a ser informado. Y hay otro tema aquí involucrado que es el pluralismo. Hemos estado en Chile muchas veces hablando de pluralismo y midiéndolo con centímetros en la prensa escrita o minutos en los medios televisivos. Eso no es realmente pluralismo. Hay que ver también cuáles son los contenidos. Creo que la prensa, los medios de comunicación en Estados Unidos jugaron un rol, están jugando, porque la verdad es que la cueca aún no termina. Ahora, están jugando un rol fundamental. Hay hartas críticas también, porque esto lo han hecho, muchos dicen,
antes y no esperar que Trump esté en el suelo prácticamente para ponerse valiente. Bueno. Porque Trump, no solamente porque hay una diferencia entre opinión y hecho. Lo que pasó ahora es que él estaba mintiendo directamente sobre hechos. Sí, pues estaba diciendo que había un pero ha fraude, que mentido había... sobre hechos Claro, durante lo que años. pasa pero también es fácil, pasa es que- fácil darle a Trump, porque Trump es un personaje de opereta. Pero piensa tú si fuese el candidato fuese otro. Los límites, o sea, digo, los editores muy entusiastas desde ahora en adelante por repetir los Estados Unidos como un modelo que fue aplaudido por todos, chuta. Hay que tener no un está tan criterio. fácil, sí. Y además no sé cuánto hubo de colusión allá, en el buen sentido de la palabra o en el mal. ¿De que se ¿Cuántos pusieron de acuerdo los medios? antes? Sí. Fue durante una emisión en vivo, es bien difícil. difícil, es bien ¿ah? difícil. Porque Sí, fue en es el muy momento. difícil, sí. Yo creo que uno partió y otros siguieron. No veo Quizá- que haya habido tiempo para... Quique, sigue con la pelota tú y Sí, lo no, más importante de la me semana. llama la atención que, a ver, se había dicho y lo recalcaba Cristian Bofill que el gobierno tenía una premisa, que después del apruebo y el rechazo iba a ser el fin de los problemas, iba a ser el comienzo de una nueva etapa de paz y amor. Un nuevo amanecer en la derecha. Y la verdad que no ha pasado eso. No. La acusación contra Víctor Pérez tiene una serie de externalidades positivas para la oposición. Uno, armó una pelea entre Evópoli y sectores cercanos a la UDI. Escuché la pelea que tuviste con Felipe Cas. Pues suave. En agricultura, sí. En la red de agricultura claro, fue eso, sí, ¿no? era básicamente por el congelamiento, o sea, no, la discusión era por la oportunidad de congelar relaciones con el gobierno a 2 días de una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Porque los dos votaron por Sebastián Piñera, ¿no? Sí. Viene al siguiente bloque y viene Felipe Ya, Casta. que termine Kiki y después me torea. ¿ah? Y después- Oye, y Me parece muy justo, muy y lo justo. otro que también hubo una externalidad positiva para la oposición y negativa para el gobierno es que RN también quedó peleado con la UDI, porque la UDI le dice, bueno, Cristian Monker, usted nos defendió con todo el entusiasmo del mundo a Víctor Pérez. Claro. Y ahora nos entramos por la tercera, que también hay una pelea entre Evópoli, representado por el ministro Briones, y el ministro Monker, porque también Briones dice que se siente solo en esta pelea que tiene por los votos del oficialismo en el retiro de los 10% de las pensiones. Más encima agrega el tema de José Antonio Cast, metió ahí la renuncia de Víctor Pérez. Entonces creo que lo que iba a ser paz y amor, lo está haciendo paz y amor. Oye, les propongo que para ordenar el tema, que partamos por el tema del cambio de gabinete, por la salida de Víctor Pérez y por la entrevista muy interesante de Rodrigo Delgado, me parece que la periodista Bárbara Vial en el Mercurio de hoy, con un par de cosas bien salientes de Delgado. Pati. No, que una fuente me aclara desde Cerro Castillo que las declaraciones del ministro Delgado en cuanto a ser eficiente en la entrega del 10%, hay acuerdo sobre eso en el entendido que se aprobara este retiro del 10%, porque eso es lo que le corresponde al gobierno. Pero el gobierno... O sea que nosotros estamos mirando debajo del agua. Pero el gobierno confía en que logrará pararlo, probablemente con una propuesta de la reforma de pensiones que puede incluir un cierto retiro acotado. Ya, pero en la práctica lo que dice el ministro Delgado es, cuando le preguntan, ¿van a ir al TC? Hay que ser eficiente en entregarlo. Eso es lo que dice Cristian. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay dos vertientes en la política del gobierno. Una vertiente que definió el presidente, que es ir al Tribunal Constitucional para frenar el 10%, por las razones que ha dado. El problema de eso es que solo la puede frenar si se aprueba por menos de 2/3. Al aprobarla por más de 2/3, el Tribunal Constitucional no la puede vetar, más allá del costo político que significaría frenar eso, que a mi modo de ver se va a aprobar casi por unanimidad. La segunda vertiente es que una vez que es inevitable que se apruebe ese retiro, ponerle algunas cortapisas, por ejemplo, que la gente que de mayores recursos pague impuestos. Pague impuestos, Que no es así ahora. o la reciban solo aquellos que de verdad están en problemas. O sea, en el fondo, uno es parar esto aprobando luego una reforma de pensiones y ayuda a las personas, y la otra es modulándolo, hacer lo que se llama un control de daños.
¿Marcela? Sí, yo lo que a mí me impresiona del debate del 10% y todo es que demuestra un poco por qué estamos con una crisis política más bien tan general, porque tanto el gobierno como la oposición parecen estar como viviendo a veces el día. Cómo se reacciona a una propuesta de retiro del 10%, cómo nosotros como oposición acorralamos al gobierno en el 10%, cómo el gobierno reacciona si va o no va al Tribunal Constitucional, pero como que no se sincera el debate de fondo que hay aquí atrás. Y que yo creo que es bien fundamental entender, o sea, en los fondos de pensiones hay emposado una cantidad de dinero, de recursos económicos, que obviamente que se empezó a abrir esa puerta. Y cuando hoy día se discute el 10%, no se está discutiendo de verdad, en profundidad, que probablemente haya 4 millones de personas que queden con cero fondos en sus pensiones, que 1 millón de esas 4 millones no van a tener ni siquiera derecho a acceder a los recursos del pilar solidario porque están en los deciles más altos. ¿Qué va a pasar después cuando el sistema de pensiones al final solo lo defiendan entonces quienes tengan recursos en sus cuentas individuales? ¿Qué va a pasar con las cuentas individuales de capitalización? Entonces de repente siento que este debate se lo está comiendo por parte del gobierno a veces y de la oposición la coyuntura, el día a día, sin mirar un poco más a largo plazo lo que hay atrás. Yo les propongo que para que ordenemos el debate, dejemos el tema del 10% para discutirlo más adelante en el programa, pero sigamos por la vía de la política y del estado del gobierno después de la caída de Víctor Pérez, Pirincho. Sí, lo que pasa es que justamente a propósito de la provocación de Marcela y de la Pati, y en algún sentido también lo que decía Cristian, a ver, uno puede mirar a los jugadores en sus cualidades, en sus habilidades, pero inevitablemente tiene que preguntarse por el equipo donde está jugando, cómo se está dando el partido y en qué minuto entró este jugador. Y como el entrenador. Y el entrenador también, y varias otras cosas, entre otros, en la galería de los que estamos mirando este partido. Si la hinchada deja jugar o tira bengala sin parar. Claro. Por ejemplo. Y los dueños del club. Y a mí me parece que hay 3 variables de carácter más estructural que es importante poner. Una tiene que ver con lo que le está ocurriendo al gobierno. Yo he sostenido, y no soy el único, de que a lo menos en términos políticos el 18 de octubre puso fin a esta administración, a lo menos respecto de su programa, de las promesas de campaña, lo que querían hacer, y de ahí ha venido un duro proceso de desaprobación ciudadana, de legitimidad, y que lleva a lo que en algún sentido Cristian decía el pato cojo, que a esta altura no hay ni papato con distemper, para ser franco. Y los presidentes y las administraciones son como un yogur, tienen fecha de vencimiento. Y yo creo que en la medida de que el gobierno pierde poder, al igual que el Congreso y la clase política, estos fenómenos se empiezan a amplificar. Pero esta agridez, no sé si existe esta palabra, del lácteo, no solamente afecta al gobierno, afecta a la oposición. Una oposición que no ha logrado dar con el tono, que no encuentra el equilibrio entre la protesta y la propuesta, una oposición que a ratos parece una montonera y cuyo único elemento de unidad tiene básicamente que ver con golpear al gobierno. Aunque, por definición, eso sea la oposición debería ser algo más. Y creo que en términos estructurales, y esto es bien interesante y que tiene que ver con las características del partido, este es un partido donde venimos observando hace mucho tiempo un fuerte deterioro institucional, un altísimo nivel de polarización, un agotamiento de las reglas del juego y un descrédito completo de la clase política dirigente. ¿Y por qué vuelvo a propósito de la esperanza o no esperanza que ponía Cristian esa misma noche a propósito de lo que iba a ocurrir? Porque los ciudadanos, cuando esa noche votaron, a lo menos se manifestaron respecto de 3 de estas cosas. Primero, la necesidad de tener otras reglas del juego distintas, no solamente respecto a los derechos, sino también respecto a nuestros compromisos. Segundo, mostró que la polarización pudiera ser mucho más de nuestras élites y no de los ciudadanos, sobre todo a partir de lo que vimos eso, y creo que en algún sentido también fue una bofetada a la clase política dirigente, especialmente a las autoridades del gobierno y del Congreso. Y creo que esa reacción o tomar nota de lo que fue esa boleta, no hemos visto nada probablemente en estas 2 semanas. Yo creo que es difícil que la clase política, y sin ánimo de satanizarla, porque yo creo que lo peor que nos puede pasar es una clase política más satanizada, no sé cómo, que la que es actual. O sea, yo creo que ellos han hecho todo lo posible por satanizarse, sobre todo los diputados, donde hay un circo constante y donde parece que los intereses no confluyen en el bien del país. Pero dicho esto, claro, hay un desorden general en la política. Estas votaciones a favor del retiro del 10% por parte de parlamentarios de derecha,
no veo puntos de conversación y eso es muy terrible para un proceso constituyente donde precisamente hay que tener mucha gente dispuesta a ser convencida y no solo gente dispuesta a convencer. Si uno no deja hacer que te convenzan, va a ser un diálogo ciego y yo creo que para allá va. Entonces todo esto que está pasando en la Cámara de Diputados con la coyuntura, uno lo extrapola al proceso constituyente, yo creo que van innegablemente atados. Chuta, uno empieza a desconfiar de la fluidez, por decirlo de manera elegante, del diálogo que se pueda dar ahí. ¿La Pati estaba viendo la palabra? Sí, mira, yo creo que entre el análisis que hace Jorge, que comparto absolutamente, y algo que decía Marcela, que la clase política parece estar viviendo el día a día. Yo creo que eso, junto con el mensaje que la ciudadanía envió el día del plebiscito, hacen que el malestar siga creciendo en la ciudadanía. Es decir, tenemos una ciudadanía que está preocupada por la pandemia, que no se ha ido. Tenemos una ciudadanía que está preocupada por su bolsillo, por cómo va a llegar a fin de mes, con cómo va a comer en los próximos 4 meses, que está viendo cómo en Europa hay una segunda ola del coronavirus dramática, entonces también la gente está pensando qué va a pasar el próximo año con mi situación. Y en todo esto tenemos esta clase política que se ve absolutamente polarizada, que, como dice Marcela, está en el día a día y que simplemente no quiere escuchar. Otro de los puntos fundamentales de este bofetón a la clase política del que hablaba Jorge es el surgimiento y la importancia de tener independientes en la Asamblea Constituyente. Y la verdad es que estamos a 2 meses de la inscripción de candidatos. En que los independientes tienen que juntar firmas, tienen que organizarse, tienen que llegar a ese día a poder inscribirse, y en el Senado esto no avanza. Y el entusiasmo de los partidos que dijeron que el 50% iba a ser de los candidatos, bueno, yo no se lo escuché aquí. Eso está por verse, pero una cosa son los independientes que apunte con el dedo que quiere cada partido, y otra es que los independientes decidan tener una fuerza. Exacto. Y ir eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Exactamente. Entonces creo que hay muchos signos, una vez más, de la desconexión de la clase política con la ciudadanía. Ya, pero puedes tener una clase política desconectada, puedes tener un sistema político desconectado, pero lo más preocupante aparentemente es, Cristian, que el gobierno está paralizado en la práctica, que ya tuvo una semana, o sea, ya no quedan adjetivos para describir las semanas del gobierno, las últimas 3. Sí, el gobierno está con problemas bastante complicados. Tú hablabas de pato cojo, a propósito de una anécdota, el Financial Times ha puesto otra denominación para Trump, que es un pato herido, o sea, un tipo peligroso que es capaz de hacer cualquier cosa, digamos, después de perder. Claro. Yo espero que no estemos en el pato herido aquí en Chile, por favor. El presidente Piñera da la impresión de que no. El presidente Piñera no es un pato herido, no ha dado ninguna señal de eso. Yo creo que hay un problema, obviamente, que el presidente lo que está haciendo es el gobierno apagando incendios. Rodrigo Delgado, 2 días antes de ser ministro del Interior, era el candidato favorito a ser subsecretario de Desarrollo Regional. Las cosas se complicaron, se está viviendo el día a día. Pero a mí me gustaría decir un tema también de la desconexión de la clase política, más con hechos, digamos. ¿De qué se ha preocupado la oposición después del plebiscito? Esta semana estuvo preocupada de votar al ministro del Interior y de votarlo no por el tema por el cual estaba acusado, que a propósito, en el tema del general Rosas, yo creo que todavía está por verse si lo que ocurrió en el Puente Pío IX fue, como dice la fiscal Chong, un homicidio frustrado, vale decir si había intencionalidad o si fue un cuasi delito, o sea, el carabinero lo arrojó al río involuntariamente, sin esa intención. Yo creo que hay un conjunto de 223 videos que nos dan eso, y la mayoría de los abogados penalistas creen que no se va a justificar en el juicio oral. Pero más allá de eso... Hasta el autobombo para ir a buscar los videos, ¿en serio? ¿Qué? Que me merecido que haga el autobombo, Cristian, para ver los videos. Yo los vi. Los videos están en exante.cl. Claro, porque si no se encuentran esos 220... No están todos ahí, pero hay... Claro, la fiscal mostró 3. Yo no estoy diciendo que la fiscal esté haciendo una injusticia en el sentido de que el carabinero
no tiene algún tipo de responsabilidad, pero sí lo que ella no tiene o lo que no se muestra ahí es poder probar que él tuvo intencionalidad. Pero dicho eso, yo quería volver al tema de la oposición. La oposición se preocupó de votar al ministro del Interior, se preocupó de hacer un acuerdo para recuperar la mesa y 2 días después están metiendo una acusación constitucional o pensando en meter una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Briones. O sea, no hay ninguna, toda la iniciativa que tiene la oposición en este minuto es lo que decía Pirincho, digamos, de poner sus cañones contra el gobierno y no gastar ni un segundo de su tiempo, digamos, en ver las prioridades de las personas. Es un régimen parlamentario de facto. No, pero uno espera que un régimen parlamentario se preocupan de ciertas iniciativas que le sirvan a la sociedad. Nosotros estamos discutiendo la reforma de pensiones desde el 18 de octubre, ha pasado más de un año y no tenemos ningún acuerdo, ninguno. ¿Y hay posibilidad de que exista algo así, Marcela Cuellar? No, yo creo que aquí también es bien fuerte, porque si uno piensa en la segunda pregunta del plebiscito, en que el 80% dijo que no quería a los parlamentarios ni cerca de escribir una constitución, y uno lo sigue escuchando, especialmente a las mayorías parlamentarias, hablando por la gente, supuestamente todo lo que hacen es porque han escuchado a la gente, y sigue esta distancia enorme entre el Congreso, que no le hace bien, no le hace bien a las instituciones, y más allá de quienes sean mayoría o minoría. Y ahí quiero agarrar algo de lo que decía Jorge, porque es cierto que el rol de la oposición es tratar de alcanzar de vuelta el poder. Es evidente que eso está en la naturaleza de lo que es ser oposición. Pero no es solo eso. O sea, realmente la oposición, cuando ha habido en Chile oposiciones responsables, también contribuyen a una gobernabilidad, porque la gobernabilidad hace que los gobiernos puedan ir solucionando problemas de los chilenos que son urgentes de resolver. Cuando todo es una trifulca política, los más perjudicados no son ni las mayorías parlamentarias, ni los partidos políticos, ni los ministros de un gabinete. Es la gente que sigue viendo postergadas las soluciones, como está explicando Cristian. Y a mí me preocupa no solo la polarización. Es cierto que hay polarización, pero el riesgo de la intolerancia es también muy fuerte para un futuro debate, porque cuando se discute entre buenos y malos, en que hay posiciones éticamente superiores a la otra, en que no son alternativas igualmente democráticas, empieza un germen de intolerancia, y eso es lo contrario a un debate democrático para todo lo que viene hacia adelante. Sí, lo pésimo, mamá, yo creo que estos climas políticos no duran los periodos presidenciales. Yo creo que se extienden por largo tiempo, porque siempre está el que pierde el poder, aplica la vendetta. Y nada te indica que lo que hicieron ahora no lo van a hacer después, porque aquí no hay buenos ni malos, sino que tampoco todos malos ni todos buenos, sino que son políticos. Y están con un código, como dice el Pato Fernández, con una especie de vicio, y no saben hacer cosas distintas a lo que hacen todos los días. O sea, no se han logrado resetear. Entonces, creo que estos climas pueden permanecer, si gobierna la derecha o la izquierda, puede ser intrascendente en términos de que si no hay cambio de constitución, las acusaciones constitucionales, si viene un gobierno de izquierda, van a venir días también. No veo que... Si es que tiene mayoría, si no... Sí, si no. Además, aquí en el fondo se ha abusado de la mayoría, porque en el fondo cuando un diputado dice se cierra el ciclo, sí, es muy grave, porque en el fondo tú acusas porque infringen la Constitución o la ley a un ministro, no es un problema de ciclo. O sea, yo me imagino que si mañana un ministro infringe gravemente la Constitución, cerraron el ciclo, ¿no? Porque es como... es muy raro el argumento, y es como una confesión de que era más bien una decisión política de decidir a qué ministro acusar y después ver qué causal involucrar. Ahora, cierre más o menos, como dice Cristian, Claro, ya están lo pensando en reabrieron, los aviones, sí, se reabre. Ahora, la pregunta es porque si el panorama es así como ustedes lo describen, no es para nada halagüeño, o sea, aquí no va a pasar nada en los próximos 15 meses, digamos. Y en ese sentido, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de accionar, Jorge, respecto de un cambio en las cosas, de un cambio en el estado de las cosas? Bueno, yo creo que muy poco, y esa es parte de mi tesis. Me parece que lo que hay es un esfuerzo por tratar de administrar con más o menos dignidad esto hasta llegar a la orilla, y la orilla son las próximas elecciones presidenciales. En un proceso, además, que creo que ha estado puesto aquí, que es la tensión entre una clase política que intenta, en algún sentido, recuperar de buena o mala forma cierta credibilidad, cierto favor de los ciudadanos, al mismo tiempo que se desarrolla un proceso con todas las dificultades que describe la PATI, entre otras cosas con la mayor participación de independientes, que corre no solamente en paralelo, sino que tiene un horizonte o debería tener una perspectiva completamente diferente. Ahora, no lo digo por joder, pero no es solamente una confrontación entre el gobierno y la oposición. La propia Marcela, como recordábamos aquí, fue protagonista de una tensión con un presidente de un partido de su misma coalición a propósito de una decisión que fue compleja. Es decir, yo no creo que Evópoli en general o Felipe Kast en particular hayan querido votar al ministro Pérez,
Pero lo que parece más o menos inoportuno, casi sospechosamente inoportuno, es que la misma semana donde se tomaba esta decisión decían congelar relaciones con el gobierno por un tema de seguridad pública como el de la Araucanía. A favor de Víctor Pérez no remaron. Sí, No. definitivamente. Bueno, pero además, el diputado Mellado de Renovación Nacional dice, si hay que aplicarle una acusación constitucional a Pérez es por los desórdenes de la Araucanía. Bueno. O sea, no llegó mucho tampoco. pero estas tensiones, y ahora volvemos a la entrevista de Delgado, porque se le podrá leer con mejor o no tan buena fe, como diría Kant, para estos efectos. Pero el ministro Briones dijo, entre otras cosas, si no mal no recuerdo, dos cosas respecto al retiro. Lo primero dijo, si hay retiro, se acaba la reforma previsional, que es una declaración bien fuerte para un ministro de Hacienda. Sí. Y después del plebiscito acusó a los parlamentarios de tratar de arrogarse funciones que iba a tener el órgano constituyente, es decir, a la luz de eso y de la vocación que ha mostrado el gobierno, de la intención de llevar adelante esto, lo que dijo hoy día el ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, no es particularmente un ejercicio de coordinación, coherencia y consistencia. Bueno, veamos el día, un comentario en la Castillo, línea. se están coordinando todo. Oye, nos tenemos que ir al corte, pero vamos a hablar del 10%, vamos a hablar de Estados Unidos. Seguimos en la conversación de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central con Cristian Bofill, Marcela Cubillos, Quique Mujica, Patricia Politzer y Jorge Navarrete. Estamos en el 13 simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora, la pausa y estamos de vuelta. ¿Querías hacer una aclaración, Cristian? No, una cosa muy breve para no ser injusto. Yo hice una crítica frontal al Congreso y quiero decir dos cosas. Primero, obviamente, no todos son tan así, pero una cosa quiero afirmar que es bien importante. Hoy día, el epicentro de la polarización, de la desconexión de la política chilena es la Cámara de Diputados. Los mayores problemas que tiene hoy día la política chilena están concentrados en la Cámara de Diputados. No todo el Congreso. Más allá de que yo no quiera generalizar, digamos, hacia todos, pero hoy día si hubiera que escoger una institución, digamos, que nos está dando el ancho, de las muchas que nos están dando el ancho, creo que la Cámara de Diputados, yo cogería la Cámara de Diputados. Pati, cortito, porque vamos a Estados Unidos. En esa dirección, y algo que decía Pirincho, que la meta, la orilla, está en la presidencial. La verdad es que yo creo que hay un paso muy importante que es en abril, que son las elecciones municipales de gobernadores, que van a marcar mucho hacia adelante lo que viene y sobre todo la constituyente. Es decir, abril es un momento clave. Vamos a volver a hablar sobre la política chilena, pero este es el momento en que vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Están conectados ya, está por Zoom Patricio Navia, el politólogo allá en Nueva York. ¿Cómo estás, Pato? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, además con 2 horas antes, así que te lo agradezco de sobremanera. Y está también Connie Santamaría, que está en Washington, donde ha vivido estos momentos históricos. Qué mañana fabulosa ahí en la capital de Estados Unidos, con el Capitolio a tus espaldas, Connie. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un día increíble en Washington, un día primaveral, más que otoñal. Estamos en otoño, pero hay 24 grados previstos para hoy. Todavía ya se siente el sol sumamente fuerte, pese a que es temprano, todavía 8:30 de la mañana. Y estamos frente al Capitolio, donde en 73 días más Joe Biden jurará como el presidente número 46 de Estados Unidos. Washington está despertando más o menos tarde, porque aquí en general la gente sale muy temprano a trotar, sobre todo los domingos. Hemos visto que hoy día hay menos movimiento que lo normal, probablemente porque la fiesta y la celebración ayer duró hasta muy tarde. Fueron casi 12 horas de celebración desde el momento en que se declara el triunfo de Joe Biden, después de conocer, ¿cierto?, un conteo en el estado de Pensilvania, que fue el que le dio una ventaja suficiente a los medios como para declarar que Joe Biden se convertía en el nuevo presidente de Estados Unidos. Eso fue a las 11 de la mañana. Bueno, eran las 8 de la noche, las 9 de la noche aquí en Washington, y las calles seguían repletas de gente celebrando el triunfo de Joe Biden, pero hay que decirlo, yo diría que lo que más celebraban era el fin de una era, el fin de una era de Trump, que decían para muchos ha sido 4 años
años de pesadilla. Por supuesto que aquí en el Distrito de Columbia, ¿cierto?, en Washington, el 94% de la gente votó por Joe Biden. Es completamente demócrata, es totalmente azul. Pero el espíritu y en la celebración que se vio aquí en Washington se vio también a lo largo de Estados Unidos en las principales ciudades de este país. Yo diría, Iván, que hay una sensación de cierto alivio, como de que empieza una nueva etapa, un nuevo capítulo, un capítulo que empezó a escribir anoche Joe Biden y Kamala Harris con su discurso, su primer discurso como presidente electo y como vicepresidenta electa, un llamado a la unidad, a terminar con la polarización, a dejar de mirarse como enemigos y empezar a mirarse todos como estadounidenses. Ese fue el principal llamado de anoche del presidente electo, en un país que está sumamente polarizado. Ustedes hablaban de la polarización ahí en Chile. Bueno, acá es tremendo y evidente la polarización en la que está este país. Es como si hubiera dos países diferentes viviendo en uno. Y ese es probablemente, después del coronavirus, el principal desafío de Joe Biden, unificar, unir a este país. Yo les hablaba de la noche histórica de Joe Biden y Kamala Harris. Tengo que decir que Kamala Harris fue la que hizo historia anoche, con un discurso que no es normal o lo tradicional en un vicepresidente electo. Generalmente hacen un discurso más corto donde presentan al presidente electo, esa es la tradición. Pero acá Kamala Harris hizo un discurso contundente, muy simbólico, repleto de contenido, haciendo un homenaje sobre todo a las mujeres, a la lucha de las mujeres por su participación en la política, haciendo un homenaje a las mujeres afroamericanas, diciendo que muchas veces son miradas en menos o no tomadas en cuenta, y han demostrado una vez más que son el pilar de la democracia en Estados Unidos. Claro, porque el factor Kamala Harris, el hecho de que sea la primera mujer vicepresidenta, pero también la primera afroamericana y de origen surasiático en la segunda posición más alta de Estados Unidos, es algo que está haciendo historia acá, es relevante y probablemente también significará un modelo a seguir, como dijo ella misma en su discurso, para muchas jóvenes estadounidenses que la van a mirar a ella y van a decir: de ahora en adelante yo puedo hacerlo todo. Anoche, parte de lo que dijo en su discurso Kamala Harris fue eso: soy la primera, pero no seré la última. Escuchemos parte de las palabras de la vicepresidenta electa anoche en Wilmington, Delaware. Pero aunque quizás sea la primera mujer en este cargo, no seré la última. Porque todas las niñas que están viendo lo que está ocurriendo hoy, ven que este es un país de posibilidades, y a los niños de nuestro país, independientemente de su género, nuestro país les ha transmitido un mensaje bien claro: sueñen con ambición, lideren con convicción y véanse a sí mismos de una manera que quizás otros no los vean. Quizás porque nunca lo habían visto antes, pero sepan que nosotros los aplaudiremos en todos los momentos. Un discurso contundente, emocionante y que caló hondo aquí en Estados Unidos. Yo estaba en la calle escuchando a Kamala Harris y una mujer afroamericana me decía: para mí es impresionante, es importante que una mujer que luce como yo, que se vea como yo, esté en una posición tan importante en la Casa Blanca. Esa es la sensación de muchos aquí en Washington, y por eso obviamente Kamala Harris está haciendo historia con esta elección de vicepresidenta. Ella presentó después a Joe Biden, como es tradición. Joe Biden apareció trotando, como lo ha hecho en los últimos actos de campaña, demostrando de alguna manera que pese a su avanzada edad, cumple 78 años el próximo 20 de noviembre, está joven y ágil, ¿cierto? Que fue una de las críticas que le hicieron durante su campaña. Y su discurso fue como se esperaba y como él mismo lo había anunciado, un discurso de unidad, donde llama a los estadounidenses a dejar de mirarse como enemigos y empezar a mirarse todos como estadounidenses y como americanos, parte de un solo país. Escuchemos parte de las palabras del presidente electo anoche en Delaware. Vamos a darnos
una oportunidad los unos a los otros. Es hora de poner la retórica dura, de bajar un poco la temperatura, de vernos nuevamente, de escucharnos nuevamente los unos a los otros, y para avanzar tenemos que dejar de tratar nuestros oponentes como enemigos. No son enemigos, son ciudadanos estadounidenses, son estadounidenses. La Biblia nos dice que para todo hay una temporada, una estación, una época para construir, para sembrar y una época para sanar, para curar. Estamos en un momento de sanar aquí en Estados Unidos. Es el momento de la sanación, es la palabra, ¿cierto?, que ha quedado ahí retumbando del discurso de Joe Biden. Para terminar, Iván, la otra gran pregunta es ¿qué pasa con Donald Trump? Claro. El presidente de Estados Unidos no ha concedido, no ha llamado, como es tradición, ¿cierto? Existe una tradición igual que en Chile, cuando el candidato perdedor llama por teléfono al candidato ganador, o el candidato ganador dice, me acaba de llamar él o la candidata perdedor o perdedora para decirme que me reconoce el triunfo. Bueno, esto aquí no ha pasado y hay solamente un par de republicanos importantes, de senadores republicanos, como Mitt Romney, como Lisa Murkowski, que han felicitado públicamente al nuevo presidente y la vicepresidenta electo, algo que a esta altura también se esperaría, digamos, que el Partido Republicano esté un poquito más a la altura, ¿cierto? Bueno, va a ser importante que en las próximas horas, ¿qué pasa con el presidente Donald Trump? Lo único que hemos sabido de él es, primero, una declaración oficial que emitió ayer por escrito, un comunicado de prensa, como decimos, después de conocido el triunfo y la declaración del triunfo de Joe Biden, donde insistió el presidente que él ha ganado la elección y que él no se va a quedar tranquilo hasta que haya un conteo honesto, verdadero y legal de los votos. Y eso lo ha vuelto a repetir y lo ha repetido insistentemente a través de Twitter. Tuiteó, creo que hace media hora recién, en el mismo tono, que el que ganó la elección es él, que él no lo va a reconocer esta falsedad, digamos, este fraude, como él ha llamado el triunfo de Joe Biden. Y bueno, va a ser importante saber qué pasa con el Partido Republicano y si algún líder importante de ese partido, por ejemplo, las palabras del líder de la mayoría republicana en el Senado, estamos esperando escucharlo, dicen muchos, porque todavía no ha hablado, para ver si ellos, digamos, tienen alguna influencia sobre el presidente Donald Trump, que ayer, en el momento en que se dio el triunfo a Joe Biden, él jugaba golf en Virginia. Es la incógnita del momento en Estados Unidos, por cierto, en el mundo. Gracias, Connie Santamaría. Seguimos con tus reportes y con Línea Abierta permanentemente. Pato Navia, en Nueva York, es altamente inusual lo que está ocurriendo en la elección norteamericana. ¿Qué crees que puede pasar y cuál es el margen de acción que tiene realmente Donald Trump después de lo que ha ocurrido? Bueno, aquí este es un país federal, entonces las elecciones se certifican en cada uno de los estados. Donald Trump va a tener que hacer un trámite legal en los estados en los que él quiere que se recuenten los votos y hacer las presentaciones ante la justicia correspondiente en los estados donde él supone o argumenta que hubo fraude. Entonces es un trabajo muy intenso que requiere mucha preparación, que requiere equipos bastante profesionales. Mi sospecha es que el presidente Trump está haciendo una amenaza un poco vacía. Los equipos encargados de este trabajo no son muy buenos. Una de las anécdotas interesantes de ayer fue que el equipo de trabajo dio una conferencia, ¿no?, en el Four Seasons, pero se equivocaron y arrendaron el Four Seasons jardinería y no el Four Seasons hotel, ¿no? Entonces terminaron dando la conferencia en un estacionamiento de una jardinería. Entonces, la falta de profesionalismo del equipo legal de Donald Trump me hace sospechar que en realidad no tienen mucha evidencia para mostrar ante los jueces de que efectivamente hubo fraude sistemático. Y sin esa evidencia, entonces sus iniciativas legales probablemente no van a prosperar y las autoridades de cada estado van a terminar certificando la elección a favor de Biden, de la misma forma que se hace siempre, ¿no? Siempre los medios de comunicación son los que dicen que ganó alguien, luego el candidato perdedor acepta, el candidato ganador se declara como ganador y después, un par de semanas después, las autoridades electorales de cada uno de los estados son las que certifican oficialmente el resultado. Entonces, está pasando más o menos lo mismo de siempre. Ahora Trump tiene que mostrar ante las cortes suficiente evidencia para tratar de iniciar procesos legales, para tratar de hacer que se recuenten en algunos casos. En otros casos el reconteo es automático
o para tratar de iniciar procesos por fraude en las elecciones en los estados que a él le interesan. Patricio, hola, te saluda Quique Mujica acá, ¿cómo estás? Hola. Oye, a ver, el presidente no asume el 20 de enero. ¿Cuál es la hipótesis que hay desde en este interregno que se va a producir hasta el 20 de enero? Porque en una situación... Y antes de eso está la convención que lo elige, digamos. Claro, en cualquier situación era una cuestión previsible, planificada, controlada, el traspaso en mando, los que salían, los que entraban, pero con un presidente como Trump se puede esperar cualquier cosa, más encima si está en un modo de negación. Sí, bueno, también hay instituciones, ¿no? Y el calendario funciona más o menos así. El 8 de diciembre los miembros de los colegios electorales en los estados respectivos tienen que constituirse y votar. Esto se termina de confirmar el 14, a comienzos de enero. Estos datos, esta información la recibe el Congreso, que la certifica. Entonces, hay un proceso institucional. El presidente electo Biden va a organizar ya los equipos de transición, va a haber problemas para trabajar con los equipos de gobierno, pero los equipos de gobierno estaban también bastante desordenados, entonces la posibilidad de una transición ordenada ya era difícil incluso antes de que el presidente Trump decidiera rechazar los resultados de la elección. Va a ser complicado, pero hay un proceso y desde probablemente ya mañana el presidente Biden va a empezar a recibir los informes de seguridad del Pentágono y va a empezar a tener el proceso burocrático que ya se da normalmente para que se empiece a producir esta transición. Va a ser, de nuevo, con muchos ripios, con muchos obstáculos, no va a ser una transición fácil, pero pues hay un proceso que se va a seguir y el presidente Trump, en última instancia, si no quiere salir de la Casa Blanca, pues vendrán algunos funcionarios y lo sacarán. O sea, todo esto es un proceso, ¿no? El intento de hacer un golpe, tal vez lo piense, pero no funcionan así las cosas. Pato, buenos días, aquí Patricia Politzer. Quería preguntarte, una cosa es Trump, y como dices tú, alguien llegará a sacarlo a la Casa Blanca si es que sigue con una pataleta como esas que hacen los niños, ¿no? Pero otra cosa son los 70 millones de estadounidenses que votaron por él. ¿Cómo es la reacción de esa ciudadanía? Sabemos que en Estados Unidos hay mucha gente armada. ¿Hay algún riesgo? ¿Ves tú algún riesgo en este periodo de que esos 70 millones de estadounidenses, que la verdad probablemente basta unos grupos pequeños que decidan hacer algún tipo de manifestación violenta para que las cosas se compliquen? ¿Hay algún riesgo de esa naturaleza? Siempre hay riesgos, ¿no? Trump efectivamente sacó un montón de votos. Biden es el presidente con más votos electos en la historia de Estados Unidos, votó más gente ahora, pero Trump también es el candidato perdedor con más votos en la historia de Estados Unidos. O sea, evidentemente hay un apoyo fuerte a Trump. Ahora, ese apoyo no toda la gente que vota por Trump por las mismas razones. Y si hablamos de violentistas, pues hay violentistas en ambos lados, ¿no? Anoche yo estaba en Manhattan y pues iba pasando por Washington Square y vi varias situaciones de simpatizantes de Biden, ¿no? Gente que estaba celebrando la salida de Trump, que insultaba a la policía. Vi un par de jóvenes que le escupían a la policía y yo dije, aquí se va a quedar la grande. La policía reaccionó bastante bien, pero tienes violentistas por todos lados. O sea, solo que también hay instituciones, ¿no? Evidentemente va a haber ciertos grupos violentistas que no van a querer aceptar los resultados, pero así como hay mucha gente armada en Estados Unidos, también tenemos la policía que está bastante bien armada y tenemos la Guardia Nacional. O sea, la capacidad, el Estado todavía controla el monopolio de la violencia. Puede haber problemas, pero en general, de nuevo, mucha de la gente que votó por Trump porque le gustaba la economía, votó por Trump porque le tienen miedo a lo que ellos consideran que es la izquierda radical que va a llegar con Biden al poder. Hay distintas razones por las que votan por Trump. Y el desafío de todo presidente electo siempre es tratar de unificar al país, ¿no? Y eso es lo que empezó a hacer ayer el presidente Biden, diciendo que va a ser presidente de todas las personas y que va a trabajar tan fuerte por aquellos que votaron por él como por aquellos que no votaron por él. Al bajar un poco ahí la temperatura, probablemente Biden está pensando
precisamente en responder a la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Que es, tenemos que calmar los ánimos, votamos, gané, y ahora es momento de volver a sanar al país. De bajar la temperatura, como decía el otro día. Cristian. Hola, Pato. Como tú decías, Trump tuvo una votación que está lejos de ser un desastre. Además, lo que da la impresión de que Biden va a tener muchas dificultades para gobernar. No hubo la ola azul de una victoria fuerte en el Congreso de los demócratas, se mantuvo la mayoría republicana. Los demócratas incluso tengo entendido que perdieron algunos escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, frente a un clima de polarización como este y con los republicanos tan fuertes, a mí me da la impresión que Biden va a tener muchas dificultades para aplicar su programa y para cumplir su promesa, que todos queremos que la cumpla, digamos, de poder reconciliar Estados Unidos. Se ve bastante difícil esas dos cosas. ¿Tú estás de acuerdo, no? Siempre estos desafíos son complicados, ¿no? Pero es mucho mejor ser presidente que perder la elección. Ahora, la diferencia de votos se parece un poco a la diferencia de votos que tuvimos en Chile en la elección del 99, cuando Lagos le ganó a Lavín, más o menos 3 puntos de diferencia. Es una diferencia significativa. O sea, es claro la victoria de Biden, pero efectivamente Biden no tiene mayoría en el Senado. Los republicanos quedaron con 50 escaños, los demócratas con 48, y hay 2 elecciones de segunda vuelta en el Senado en Georgia, que se van a realizar a comienzos de enero. En la Cámara los demócratas perdieron más o menos 8 escaños, todavía hay otros que están por decidirse. Van a tener mayoría, pero una mayoría bastante más débil que la que tuvieron en los últimos 2 años. Eso significa que Biden va a tener que buscar a los senadores moderados para llegar a acuerdo. Hay varios, hay 3 o 4 que van a trabajar, que van a estar dispuestos a trabajar con Biden, pero eso significa que Biden va a tener que hacer política, tratar de construir mayorías con posiciones un poco más moderadas. Creo que los primeros decepcionados en Estados Unidos van a ser los de la izquierda un poco más dura, que esperan cambios muy radicales que probablemente no se van a dar porque las mayorías simplemente no están ahí, ¿no? Trump perdió, pero de nuevo, los republicanos ganaron escaños en la Cámara de Representantes y perdieron solo 1 escaño, al final perdieron 2 y ganaron 1, o sea, la diferencia neta es que perdieron 1 escaño en el Senado, lo que muestra que las fuerzas están todavía bastante equilibradas. Si Biden gobierna por el centro y logra construir acuerdos, creo que puede ser un presidente exitoso que logre sanar al país. Si Biden decide cargarse a la izquierda, entonces me parece que va a tener más problemas porque no tiene los votos para impulsar esos programas de izquierda. Y lo que va a pasar de nuevo, creo, es que va a terminar tomando la decisión de irse más por el centro, y eso significa que la izquierda del partido va a ser los que van a estar decepcionados primero. Lo último, Pato, Pato Navia vive desde que era adolescente en Estados Unidos, así que conoce muy bien ese país y los procesos electorales, además por su profesión, que es cientista político. ¿Tú crees realmente que tiene margen para lo que hablamos al inicio? Esta hipótesis de un Donald Trump desafiando legalmente en varios estados distintos, alargando el proceso y la incertidumbre. ¿Crees que tiene margen político para una cosa como esa o que esto se va a resolver durante esta semana? No, va a tomar un par de semanas. Yo creo que se va a resolver más bien cerca del Día de Acción de Gracias, que es en 2 semanas más, y que ya a comienzos de diciembre se van a agotar todas las instancias, incluso si estas instancias llegan a la Corte Suprema, que fue más o menos lo que pasó el año 2000 con el problema del conteo de votos en el estado de Florida, cuando Bush le ganó a Gore. O sea, tenemos para un par de semanas todavía, pero no creo que pase más allá del 8 de diciembre, que es cuando se tienen que constituir los colegios electorales en cada uno de los estados y votar oficialmente al ganador. Muy bien, Pato. Muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros acá en el 13. Buenos días. Gracias, que esté muy bien. Patricio Navia, desde Nueva York, desde Brooklyn, con nosotros. ¿Ministro, algo sobre la elección norteamericana antes del corto? ¿Alcanzo? Sí. Sí, bueno, depende, pues si quería hablar 10 minutos no. No, 10 minutos no. No. Cortito, en menos de 1 minuto y medio, a propósito de lo que planteaba la Connie y conecto con lo último de Cristian. Es importante poner la mirada ahora en lo que viene por delante. Biden va a tener 4 desafíos que a mí me parece que son muy significativos. El que todos comentamos, que tiene que ver con la democracia y sus instituciones, la polarización, lo que ocurrió con las policías, el tema de la violencia, en fin.
Hay un segundo desafío que creo que hay que tener muy a la vista y que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Claro. Y lo que significó, en algún sentido, desmantelar un sistema de salud que les hizo mucha falta. Hay un tercer desafío económico. Yo creo que esto poco se habla. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos va a caer este año 4,5, 4,3 del PIB. Su nivel de deuda prácticamente está triplicado. Biden ha hablado de subir impuestos, de un programa de infraestructura, pero hay un tema con el empleo y con la economía que sabemos que es muy central para la política estadounidense. Y por último, un desafío internacional, que no solamente tiene que ver obviamente con China y con Rusia, que es de lo que todos hablamos, pero de que Estados Unidos vuelva al multilateralismo, lo que ocurrió con el Tratado de París y otro, es decir, esto fue muy importante, pero lo que viene ahora por delante es todavía más difícil. Nunca nombró embajador acá, ¿no? No, se fue Trump y no fuimos sin embajador. No creo que sea de sus mayores pecados. No, por eso te digo. Por eso te digo que... Estamos con Cristian Bofill, con la Marcela Cubillo, Quique Mujica, Pati Politzer y Jorge Navarrete. Con este panel volvemos porque todavía nos queda. Vamos a seguir hablando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central por el 13 y por Tele 13 Radio en simultáneo. La Pati quería decir una cosa que quedó pendiente de Estados Unidos. Mira, dos cositas quisiera señalar. Sin duda que Kamala Harris fue la gran estrella de la noche con su traje blanco, además lucía fantástica. Pero además creo que el dicho de el hábito hace el monje fue muy expresivo ayer, porque la verdad es que Biden apareció con toda la dignidad del cargo, con una energía que nunca se le vio en la campaña, nunca más se le enredaron las palabras. Ya no era Sleepy Joe, como un discurso. Ahora sí, energía como energía, tampoco tanto. No, su discurso era un discurso energético, más allá del trotecito inicial. Ponle 3 Gatorades que se tomó y tal. No, yo creo que... No, como se llama una energética. Yo creo que fue notorio ¿El cambio? El cambio, el asumir, como decía, la dignidad del cargo. Y lo otro que quisiera destacar es que tantas veces se dice el voto no hace a la democracia, y eso sin duda es cierto, pero no hay democracia sin voto libre y informado. Y en ese sentido, lo que el voto produjo ayer en Estados Unidos, a mi juicio, es muy impresionante. En los últimos meses hemos visto un revivir del racismo que no se veía desde la década de los 60. Un racismo gigantesco, violento, muy, muy dramático. Y ayer en la noche tenía Estados Unidos un presidente blanco y una vicepresidenta birracial, mezcla de un padre jamaicano y una madre india. Creo que ese punto de quiebre, de inflexión que permite el voto es muy significativo. Bueno, ya. Ahora, es muy agradable hablar de otros países y de los problemas que tienen otros países, pero desafortunadamente tenemos que volver a hablar del nuestro. El martes, sala de la Cámara de Diputados, se vota el segundo 10%, retiro de fondos previsionales, lo que puede significar una nueva dura derrota para el gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que cuál es el margen que tiene el gobierno, Pincho? Sí, a mí en general y no me gusta el segundo retiro, no por mis preocupaciones por el sistema financiero ni por la AFP, sino porque tengo la impresión de que, entre otras cosas, el fracaso del Estado. El fracaso del Estado de poder haber llegado con ayuda más consistente, más oportuna, y la señal que le estamos dando a muchas personas es, al final, rásquese con sus propias uñas, arréglese con la plata que usted tiene. Dicho lo anterior, me parece que tal como ocurrió la primera vez, es más o menos imparable. No veo cómo, a propósito de lo que planteaba Cristian, no veo cómo el gobierno vaya a ir al Tribunal Constitucional esta vez, si no fue la primera vez y por las mismas razones. Ya Chile Vamos incluso adelantó el apoyo a la medida bajo ciertas condiciones y por lo tanto lo que estamos discutiendo no es si va o no va al retiro, sino cómo va. Y desde esa perspectiva me parece que hay un tema pendiente que es el fundamental y el más relevante, y es cómo hay o no hay un acuerdo, cómo hay o no hay un punto de contacto para resolver una cuestión crucial que pasó a ser la primera prioridad de los ciudadanos hace mucho tiempo y que venimos discutiendo ya por demasiados meses
sin una respuesta contundente, más allá de lo que después en el proceso constituyente respecto de esta u otras materias se decida por los ciudadanos. Marcela Cubillo. Sí, yo creo que lo que ha pasado con el debate de este segundo 10% es lo que se anticipó bastante en el debate del primer 10%, cuando se dijo que no iba a ser por una vez. Ya presentaron la tercera. Claro, o sea, no se vota la segunda, ya está pensando la tercera, entonces se dijo siempre que esto no iba a ser por una vez o asociado al drama o a la tardanza en las ayudas que podían estar llegando. Entonces yo creo que eso se ha confirmado. Y lo segundo es que antes del 18 de octubre del año pasado había un consenso muy grande, unánime, que el principal problema que tenía Chile eran las bajas pensiones. Entonces la verdad que eso quedó como congelado. No se avanza en las reformas de pensiones. Creo que después del primer retiro, era una oportunidad muy buena para que el gobierno hubiera empujado la reforma y haber conseguido los acuerdos y que la oposición hubiera dado los acuerdos para avanzar en esa reforma, porque lo que pasó con el 10% es que se cayeron también muchas mentiras que estaban como por ahí instaladas respecto de las cuentas individuales. La gente vio que la plata existía, que la plata era de ellos y las AFP se las pagaron en tiempo récord y sin ninguna dificultad. Por lo tanto, creo que era un momento, como dijo el ministro Delgado. Claro, por lo tanto creo que era un momento para haber empujado mucho más, porque hoy día en este debate no se está discutiendo cuánta es la gente afectada, si de verdad es necesario o no, qué va a pasar con las pensiones futuras, entonces también hay una falta de rigor que queda debajo de un populismo en esta medida. ¿Cristian? Yo hay que ponerle mucha atención a lo que va a pasar en el Senado. La Cámara de Diputados va a aprobar eso y la Cámara de Diputados se ha caracterizado por aprobar esa y muchas otras cosas, pero el debate serio está ocurriendo en el Senado. Y yo tengo entendido que hoy día hay una negociación que se ha mantenido bastante sumergida para que la próxima semana surja algún tipo de acuerdo en torno a pensiones y llegue al Senado. Se supone que mañana debería activarse en la Comisión de Trabajo, se supone. Claro, y yo creo que lo que vamos a ver finalmente con lo que pase con el retiro va a ser en el Senado, que insisto, es donde se están debatiendo las cosas seriamente en la política chilena. Salvo por los escaños reservados, que está en el Senado. Ya ahí tienen no estoy diciendo que nada sea perfecto, pero creo que en general... Son los dos senadores los que tienen las cosas. De acuerdo, pero yo creo que en general el Senado tiene una actitud mucho más seria y mucho más ponderada y mucho menos demagógica para abordar los temas de lo que lo aborda la Cámara de Diputados. ¿Y que podría ser un intercambio, digamos, reforma de pensiones para detener el retiro? Yo tengo la impresión de que se está conversando un acuerdo, está trabado hace mucho tiempo, en eso el senador Juan Pablo Letelier ha tenido un rol, ha trabado bastante, ahí hay una controversia, tuvo una controversia fuerte con la ministra Saldívar del Trabajo, pero yo le pondría más atención a lo que va a pasar en el Senado que lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Creo que ahí se van a definir las cosas. Yo ya le he escuchado a algunos senadores de oficialismo decir que están abiertos en algunos materiales, no es decir porque en el fondo no sé si lo sentenció, lo firmó o no, y puede todo cambiar en la política, como todas las cosas, pero yo le escuché que estaban bien entusiastas. Y segundo, yo creo que, y esto no estoy haciendo un juicio de valor, estoy constatando un hecho, esto si se da el segundo retiro, creo que es un golpe blanco al FP gigantesco, porque van a quedar 4 millones de personas sin pensiones, y aquí decir, bueno, de esto lo vamos a solucionar de acá en adelante, eso solucionarlo de acá en adelante significa que los que están pensando en eso están pensando en un sistema brutalmente distinto a la AFP, porque habría que instalarle la plata a la gente, devolvérsela por el Estado, y sabemos que eso es imposible por los montos que estamos hablando, son miles de millones de dólares. Son 20.000 millones de dólares. Claro. Sí. Ese es el problema, Pati. No, yo lo que veo aquí es que ha habido una ineficiencia del gobierno absoluta. Es decir, Marcela decía cuando se entregó el 10%, todos decíamos, este no es el único, va a seguir, va a haber un segundo y un tercero. Bueno, pero el gobierno no hizo nada frente a esa eventualidad. Más aún, durante toda la discusión esta semana en la comisión, en la Cámara de Diputados, el gobierno simplemente miró, tomó palco, no hubo una sola propuesta, salvo señalar que iba a ir al Tribunal Constitucional si esto se aprobaba. Entonces creo que un gobierno que no propone absolutamente nada cuando estamos al borde del precipicio con el tema previsional, cuesta entenderlo.
no parece lógico, no lo del se precipicio entiende. No es solo una figura literaria, porque lo que hace es que desfinancia el sistema y la posibilidad de hacer reparto, por ejemplo. Por supuesto, Incluso, es decir, todo el proyecto de tener un sistema previsional donde hubiera solidaridad es muy complicado cuando se va achicando la torta. ¿Ya? Entonces me parece complicado y creo que lo que el gobierno espero trate de hacer esta semana es plantear, como decía hace un rato, un proyecto de reforma previsional que incluya algún tipo de retiro acotado en ciertas condiciones. Bueno, va a ser a lo que vamos a tener que estar atentos durante esta semana. Patricia Pólitzer, Jorge Navarrete, Quique Mujica, Marcela Cubillos, Cristian Bofill, nuestros columnistas de política y actualidad de esta mañana. Les agradezco mucho haber pasado esta mañana de domingo con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Y un panel de políticos con los que vamos a comentar la actualidad de los últimos días. Acá en el panel la presidenta de la Revolución Democrática y diputada Catalina Pérez. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú, Iván? El presidente de la ADC, Fuad Chaín. ¿Cómo está, Fuad? Bien, Iván, gracias. El senador Felipe Cas. ¿Cómo está, senador? Muy bien. ¿Se descongeló ya o no? Seguimos ahí esperando a reunirnos. Ahí estamos, sigue congelado. Vamos a hablar de la Araucanía también. Frío. En Zoom está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, ya que está usted por vía telemática, partamos con usted. ¿Qué le pareció? A ver, el análisis de esta semana que tuvo, la renuncia del ministro del Interior, el reemplazo por Rodrigo Delgado, el exalcalde de Estación Central, la entrevista que da hoy el ministro en el diario El Mercurio. ¿Qué le parece todo lo que ha pasado en ese ámbito con este cambio de gabinete? A ver, fue duro, fue difícil para nosotros. Nosotros creemos que esta fue la séptima, creo, acusación constitucional, es decir, una herramienta que es legítima por parte de la Cámara, pero que claramente es difícil entender que se use indiscriminadamente. No me puedo referir mucho más al tema porque nos va a tocar verlo en el Senado, pero claramente, es decir, cuando uno usa una herramienta 7 veces en un periodo legislativo es a lo menos curioso. Pero yo creo que Víctor Pérez hizo lo que tenía que hacer, es decir, yo creo que acá esto habría sido, es decir, un desastre con un ministro del Interior suspendido y por lo tanto creo que él, mirando lo que era mejor para el país, decidió dar un paso al costado y enfrentar la acusación en el Senado, que espero se vea con argumentos, digamos, jurídicos y no solo políticos, la acusación como un ciudadano. Y la nominación de Rodrigo Delgado a nosotros nos parece bien. Es decir, Rodrigo Delgado es alcalde de una zona popular, es alguien que es querido, que es reconocido dentro de nuestro partido. Nosotros nos sentimos identificados con su liderazgo. Él viene del municipalismo y por lo tanto a nosotros nos gusta mucho poder mostrar en el Ministerio del Interior distintas caras, las distintas facetas que tiene nuestro partido y las distintas maneras que tenemos, aunque todas confluyan hacia un mismo, con los mismos principios que tenemos de enfrentar la contingencia en nuestro país. Así que yo de verdad espero que en esta oportunidad la oposición trate de ayudar al ministro del Interior y no de ponerle solo palos en la rueda, porque creo que eso le hace bien al país. Es decir, el que al gobierno le vaya bien debiera ser que todo el mundo entendiera que también al país le va bien. Y no al revés. Por lo tanto, yo espero que el actual ministro Rodrigo Delgado es un hombre que tiene calle, que conoce, que empatiza con las necesidades de las personas y por lo tanto nosotros esperamos que le vaya muy bien y por lo menos con nosotros va a contar para que lo podamos ayudar. Y espero que con el resto de la coalición también, a lo menos. Vamos a ver, le voy a preguntar al senador Cas, pero le quiero preguntar a Catalina Pérez, que está acá. ¿Es papel de la oposición ayudar al ministro del Interior? No sé si es papel de la oposición ayudar al ministro del Interior, si ayudar a que los problemas del país se solucionen. Yo también espero que al nuevo ministro del Interior le vaya bien, si eso significa que a la gente le va bien. Hoy día se cumple un año desde los perdigones que dejaron ciegos a Gustavo Gatica y me parece que el nuevo ministro del Interior, Delgado, tiene una tremenda tarea. Debe empujar una profunda refundación de Carabineros, debe empujar además una democratización de Carabineros que permita que todos entendamos por qué Carabineros tiene una treintena de personal protegiendo una estatua en Plaza
de Dignidad en Santiago, pero en las poblaciones, en la Cirujano Videla, en Antofagasta, o en las poblaciones de Santiago, parecen estar gobernadas por el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, el hecho de que se haya negado a apoyar explícitamente al general Rosa, ¿lo valora como un signo de algo así, no? Yo espero que lo sea. Espero que sea un signo de la convicción del nuevo ministro del Interior de generar esa refundación profunda con Carabineros, de democratizar Carabineros, de iniciar un diálogo, no con la oposición. Yo a esta altura no espero que nadie, yo espero que a esta altura nadie dialogue con la oposición. Yo espero que se dialogue y que se haga cargo de las necesidades que hoy día la gente tiene. Y insisto, ahí creo que ha habido lamentablemente una distribución de la fuerza policial que no apunta a, insisto, sacar el narcotráfico y la delincuencia de las poblaciones, sino a cuidar estatuas en Plaza de Dignidad. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democratización? A la simple y lisillana idea de que Carabineros y que de las fuerzas de orden y seguridad se sometan al poder civil, que lamentablemente este gobierno no ha podido garantizar. El estado de desgobierno de Carabineros de Chile, de la mano del general director de Carabineros Rosas, termina produciendo en no sé qué trato. Hoy día escuchaba al senador Juan Ignacio Latorre preguntarse qué trato tiene el presidente de la República con el general director de Carabineros, que produce que salgan 3 ministros del Interior, pero el general director de Carabineros se mantenga en el cargo en una de las crisis más importantes de la institución. A eso me refiero, senadora Jacqueline Van Rieselberghe, cuando hablo de democratizar, cuando hablo de dialogar, cuando hablo de ocuparse de las necesidades de la gente y sobre todo de refundar una institución que ya ahora está al servicio de los chilenos y chilenas. Una réplica, senadora, para pasar. ¿Puede ser algo así? Sí, feliz. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado con el uso de las palabras. Acá, democratizar, yo creo que estamos en un país que es democrático, estamos en Estado de Derecho, por lo tanto creo que empezar a plantear cosas así no corresponde. En segundo lugar, Carabineros es una institución jerárquica, como todas las policías del mundo. Es decir, el pensar que las decisiones en Carabineros se van a tomar en asamblea, bueno, no creo que ¿Y usted cree que yo quiero que Carabineros decida en asamblea? Yo simplemente quiero que le hagan caso al ministro del Interior, a su ministro del Interior. Lamentablemente eso no ha pasado. Y en tercer lugar, a mí me parece que lo que hay que hacer es apoyar a Carabineros, porque es lo que corresponde. Cualquier país que defienda su Estado de Derecho tiene que hacerlo. Y me habría encantado ver al Frente Amplio condenando la violencia que se ve cuando se queman en las calles. Me habría encantado verlos condenando la violencia que hay en el sur de Chile. ¿Y cuándo no la hemos condenado, senadora? ¿Cuándo no la hemos condenado? Porque yo le puedo nombrar todas estas veces que yo la he condenado. Cuénteme quién no la ha condenado, porque parece que ese espera ser la aspiración del gobierno, que condenemos la violencia, como si con eso fuésemos a resolver algo. Pero para dejarla tranquila, la condeno, senadora. Condeno profundamente la violencia. Me encantaría que siguieran dialogando las dos, pero estamos profundamente, pero con excusas. Ninguna excusa. Muy bien, con excusas. Siempre hay un pero después. Para que dejen de comer cabritas, Fouad Chaini y Felipe Cas, porque tienen que participar también en esto, hay una especie de Fouad de bloqueo en el sistema político. Las cosas no parecen avanzar. Ya hay una acusación constitucional contra el ministro Briones, que alguien está pensando, que se está anunciando, en fin. ¿Qué es lo que pasa y cómo se puede salir de esta situación? Yo creo que lo que ocurre es que tenemos un gobierno que renunció a gobernar, que lo que hace es evadir los problemas, no enfrentarlos. Lo que ha hecho el ministro Briones en la discusión del presupuesto es exactamente eso. Lo que se hizo en materia de acusación constitucional también. Recordemos que esta acusación fue anunciada en el mes de agosto por la bancada de la democracia cristiana a propósito del paro de los camioneros. Tuvo 2 meses en estado, por así decirlo, de latencia. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? ¿Algún tipo de señal respecto de Carabineros, de la necesaria reforma? Ninguna. ¿Qué es lo que ocurre respecto del poder, de alguna manera, dar garantía de poder tener objetividad en el uso de normas, por ejemplo, como la Ley de Seguridad del Estado? Ninguna. O sea, el gobierno no acciona, digamos. No hace absolutamente nada, todo lo contrario. Cuando Contraloría, ¿no es cierto?, ordena el sumario a los generales, ¿qué es lo que hace el ministro del Interior de la época, Víctor Pérez, hoy día renunciado? En lugar de garantizar una investigación objetiva y profunda, sale a criticar al Contralor. Es decir, sale a criticar al encargado de hacer el control de legalidad de los actos de la administración. Luego, ¿no es cierto?, lo que hace es avalar no solo la versión inicial de Carabineros con el incidente, ¿no es cierto?, del puente Pío Nono, sino que lo que hace es avalar luego el conjunto de versiones falsas respecto de cuál fue el motivo de por qué se le pretendía apresar a el joven que cayó, ¿no es cierto?, producto del empujón del carabinero en el puente Pío Nono. Es decir, luego de todos los informes de Naciones Unidas, de organismos de derechos humanos, tenemos un ministro del Interior que sigue avalando a un general director de Carabineros que simplemente se niega a cumplir con las recomendaciones en materia de derechos humanos, se niega a hacer cumplir sus propios protocolos y seguimos teniendo una situación de impunidad y de ingobernabilidad en Carabineros en 2 meses. Entonces tenemos un gobierno que
se niega a gobernar. Un ministro Briones que hoy día nuevamente enfrenta un segundo retiro del 10%, algo que estamos todos de acuerdo, que no es la mejor alternativa, pero es la única alternativa que está quedando porque no hay nada sobre la mesa, ninguna propuesta. Hoy día más de 250.000 pymes hace un año que nos facturan, más de 800.000 personas tienen su contrato de trabajo suspendido, tenemos prácticamente 2 millones de desempleados en nuestro país. ¿Ay? Me he reunido con los microempresarios del sector nocturno de Viña del Mar, me reuní el otro día también con todos los locatarios de Valparaíso destruidos. Estuve ayer en una feria en Pudahuel y la gente está desesperada, está angustiada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el gobierno solo critica y acusa de populismo a quienes impulsan la única alternativa. No es la mejor, pero el ministro Briones no pone nada sobre la mesa, no le ofrece nada al país. Es un desastre que Chile hoy día esté gobernado por un gobierno que no le plantea ninguna alternativa para salir de los problemas. Felipe Cas no puede hablar de la acusación constitucional porque va a llegar al Senado, pero sí de la hipótesis de Fuad Chaín, que es que el gobierno ha renunciado a gobernar, digamos. Yo creo que a mí me llama la atención lo que veo en los últimos días de un mundo político que pareciera no escuchar lo que pasó el 25 de octubre. De lo que nos piden finalmente la ciudadanía es poder ponernos de acuerdo, poder poner los temas de frente y dejar la soberbia de lado de algunos que parece que no leyeron la segunda parte de lo que pasó el domingo. Además de una nueva constitución, y yo espero que un nuevo Estado, querían un cambio en la forma de hacer política. O sea, cuando uno ve a la oposición dedicada con soberbia a decir aquí todo funciona mal, aquí nadie hace nada, aquí simplemente quiero obstruir, quiero sacar a todos los ministros, como si es que al final del día los ministros no quisieran hacer su pega. Yo honestamente creo que aquí tenemos que enfrentarnos en temas de fondo. Un tema de fondo, lo decía recién Fuad, yo creo que el ministro Briones, perdónenme que le diga, ha sido de los ministros reconocidos internacionalmente, junto con este gobierno, que más ha hecho en materia de poder apoyar a las pymes y justamente a las personas que más sufren. Tú me dices, ¿eso es suficiente? Por supuesto que no, porque la ciudadanía está sufriendo mucho producto del COVID. O sea, aquí esta soberbia de pensar de que si es que ellos fueran gobierno, tendrían todo solucionado de la noche a la mañana, dejemos de mentirle a la gente, un mínimo de humildad. Eso no significa que el gobierno haya hecho todo bien. Nosotros realmente creemos que hay temas pendientes donde no se ha hecho bien, y no solamente este gobierno, los gobiernos donde gobernaron también Fuad y varios otros, que es, por ejemplo, el tema de seguridad en la Araucanía, el tema indígena en la Araucanía. Alfredo Monero partió con mucha fuerza. Después de Alfredo Monero la cosa quedó paralizada en materia indígena, que es un tema muy relevante. Y en materia de seguridad ciudadana, lo mismo, tenemos el tema paralizado, desgraciadamente a veces porque pareciera que el Congreso vive en el planeta Júpiter, desconectado de la realidad. La ciudadanía que está viendo este programa probablemente dice, oye, por favor, déjense de pelear. Trabajen unidos. Entonces, cuando el Frente Amplio me dice, sí, nosotros también condenamos la violencia, yo lo valoro, pero también uno quisiera, Catalina, que se condena la violencia, viniera también con votos. Ley de inteligencia, no se aprueba. Ley de barricadas, en la mañana la aprobaron, pero después de un rato se arrepintieron. Ley de infraestructura crítica. Entonces, yo creo que así como tenemos que avanzar en una centro derecha más dialogante, más inclusiva, construir acuerdos, y no una centro derecha que se quede en un extremo, uno esperaría lo mismo de la centroizquierda para que efectivamente pudiéramos construir acuerdos, más allá de este gobierno, que le queda poco. Aquí tenemos que pensar más allá de lo que falta de este gobierno para poder devolver la confianza de la ciudadanía. Es paradójico que el senador Kast nos acuse a nosotros a la oposición por hacer nuestra labor de oposición cuando él es senador de gobierno y tiene congeladas las relaciones con el gobierno. Sí, justo a propósito de eso, ¿qué le parece lo que dice Rodrigo Delgado hoy día, el ministro del Interior, sobre una persona con dedicación exclusiva para el tema de la Araucanía? Me parece maravilloso. Porque ¿Da para descongelar? No, pero tenemos que sentarnos a la mesa para ver el plan. Si lo que nosotros decimos, y déjame referirme a eso que es muy importante, y lo que me dice FAT. Nosotros, por supuesto, que tenemos que pedir al gobierno que se haga cargo de los problemas estructurales. Y aquí, insisto, ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han estado a la altura de la Araucanía y hemos fracasado. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a llegar a ninguna parte. En el pasado, cuando se cayeron los mineros, estuvieron atrapados, tuvimos un ministro delegado presidencial como Lawrence Goldberg que logró sacar la tarea adelante. Después del terremoto del 27 de febrero, pasó lo mismo. Entonces yo digo, ¿por qué la Araucanía no tiene hoy día la misma urgencia que tuvieron los mineros y la reconstrucción con el terremoto? Se lo pedimos privadamente al gobierno con mucha fuerza y me alegra que Rodrigo Delgado, hoy día en su entrevista, nos diga claramente que va a nombrar a una persona con dedicación exclusiva. Porque el ministro de Interior tiene que ver los temas de los migrantes, tiene que ver lo que pasa en Plaza Italia, tiene que hacer la conducción política. No podemos tener un ministro part-time dedicado a la Araucanía. Catalina Pérez. A mí me sorprende mucho, senador, primero, que se espere primero que la oposición deje de ser oposición, pero también que se espere que este gobierno se haga cargo de los problemas de fondo. Déjeme, senador, terminarle ya. A mí me sorprende y me pregunto cómo el gobierno se hace cargo de los problemas estructurales y si existe o no existe disposición en su coalición de hacerse cargo de problemas estructurales, porque yo lo que he visto en la prensa esta última semana es
Ustedes congelando la relación con el gobierno, Evópoli congelando la relación con el gobierno, la senadora Jacqueline Van Rieselbergher peleando con Monkever por la supuesta no defensa del ministro Pérez. Entonces yo me pregunto, ¿hay realmente disposición en la coalición de poner por delante los problemas del país? ¿Y cómo nos hacemos cargo de los problemas del país si la recomendación que hace el ministro de Defensa es que aquí existe un enemigo interno? Si la recomendación o la suposición que tiene la senadora Jacqueline Van Rieselbergher es que si es que gana, lo que dice la senadora Jacqueline Van Rieselbergher, de hecho en este mismo programa hace un par de semanas atrás, era que si ganaba el apruebo estábamos armando un plan para la destitución del presidente. Que Larraín diga que hay parte de la izquierda que está planificando un golpe de Estado. O sea, en vez de pensar, Carlos Larraín, en vez de pensar en los problemas estructurales del país, en vez de que los ministros hagan recomendaciones de que existe una crisis social importante, creamos la teoría del enemigo interno, nos dedicamos a reprimir, dejamos ciega gente, nos peleamos entre nosotros haciendo una coalición de gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se avanza? Si es que esa es una voluntad sincera. Perdón, gracias por dejarme hablar pese a todas estas interrupciones. Yo no sé cómo vamos a debatir en estas circunstancias. Bueno, senadora Van Rieselbergher. Sí. Oye, no, lo que pasa es que quiero plantear un par de cosas, porque acá se han dicho cosas que quedan como pelotas boteando. Lo primero, no hay que olvidarse que la oposición tiene mayoría tanto en la Cámara como en el Senado y la hacen sentir cada vez que hay un tema que les interesa. Si la reestructuración de Carabineros les interesara tanto, perfectamente podrían haberlo puesto en tabla, perfectamente podrían hacer que este proyecto avanzara. Sin embargo, está congelado en el Congreso. Así que la verdad es que por eso vamos a recuperar la mesa. Y no buenas razones. No, si da lo mismo, si no está en la mesa, está en las comisiones, pues Catalina sí. Si la cuestión acá, no digamos cosas que después no se condicen con los hechos, porque acá es súper popular, no, si nosotros queremos ayudar a Carabineros, ya, pues entonces ayuden con hechos, ayuden con apoyando la reestructuración de Carabineros, porque efectivamente acá no hay dos voces. Bueno, eso yo creo que siempre es mejor recuperar lo bueno y cambiar lo que haya que cambiar. Ustedes les encanta la refundación y quieren partir todo de cero. Está bien, es una opción. Por eso yo no estoy en el Frente Amplio, porque creo que hay que recuperarlo, rescatar lo bueno y corregir lo malo. Pero en todo caso eso es lo primero. Y lo segundo, acá también cuando uno dice condenamos la violencia, pero yo rescato lo que dice Felipe, acá tienen que ver correlato en hechos. En los proyectos de ley que efectivamente ayudan a poder controlar la violencia, resulta que los votos del Frente Amplio no han estado. Es que yo no voy a poner ahora los votos en un proyecto como ley de inteligencia o infraestructura crítica. Jamás. ¿Cómo le voy a entregar yo más atribuciones a unas fuerzas de orden y seguridad si ustedes como gobierno no tienen ningún control sobre ellas? No, primero arreglen la embarrada que tienen en Carabineros de Chile y después entreguemos las atribuciones, pero en estas condiciones jamás. De hecho el presupuesto para Carabineros yo creo que ya está en duda. Ahí tenemos al Frente Amplio, ahí está el Frente Amplio, ese es el Frente Amplio al final del día, que dicen sí, pero yo no voy a entregar, no voy a dar mi respaldo a Carabineros, sí, pero no voy a ayudar a que se proteja la infraestructura crítica, sí, pero no voy a avanzar en leyes que le permitan poder controlar atribuciones amplias al presidente de la República para que declare estado de sitio sin preguntarle a nadie. ¿Sabes qué? Sí, pero es que lo que pasa es que al final del día siempre sí, pero ese es el Frente Amplio. Muy bien, senadora. Y en el pero está la condición. Mira, dos cosas. Lo primero, que me parece insólito lo que sostiene el senador Kast respecto a la Araucanía, porque tiene razón en el diagnóstico, dice requiere una nueva institucionalidad. Pero hace 4 años que están 2 proyectos que aprobó la Cámara de Diputados y que impulsó la presidenta Bachelet, el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, hace 4 años. Y usted es senador de la República. ¿Por qué no ha sacado esos 2 proyectos? Hoy día tendríamos un Ministerio de Pueblos Indígenas. Por eso es muy simple, ustedes tienen mayoría en las comisiones. Pero perdóname. Súper simple. Pero tenemos hoy día una alternativa legislativa. Felipe, yo no te interrumpí, entonces tú pides diálogo, respeto, y lo que menos hace es respetar. Y el diálogo también implica escuchar. Pero me está diciendo que yo lo puedo hacer. El diálogo implica escuchar. Entonces, cuando aprendas a escuchar, vas a poder hablar de diálogo. Mientras no aprendas a escuchar, el diálogo va a ser de sordo, y ese diálogo no conduce a ninguna parte. Lo que te estoy diciendo es que aquí hay 2 proyectos, 4 años. ¿Quién tiene el impulso legislativo principal a través de la urgencia? El gobierno. El gobierno del senador Felipe Kast. 4 años. 2 proyectos que prometió ya Piñera en su primer gobierno y no lo cumplió. Que lo presentó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado. 4 años en el Senado y el gobierno del presidente Piñera no ha sido capaz de colocar las urgencias para que esto se debata. El senador Kast nunca lo he escuchado pidiendo justamente que se apuren estos 2 proyectos que resuelven efectivamente el tema de carencia de institucionalidad del Estado para poder abordar de manera seria y permanente lo que ocurre en la región de Araucanía.
tanto desde el Estado como también desde los pueblos originarios a través de los consejos de pueblo. Yo quiero decir que nosotros sí hemos estado dispuestos permanentemente al diálogo y a colaborar, pero cuando un gobierno tenía disposición real de dialogar y de poder construir acuerdos. Lo que hemos visto en este último tiempo desde el estallido social es justamente lo que decía en un principio, un gobierno que pide diálogo pero que no dialoga, que quiere colaboración pero no es capaz de poder sintonizar las prioridades ciudadanas con las prioridades del gobierno. No lo digo yo, lo dice hoy día el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Su diagnóstico es que el gobierno tiene que tener las prioridades que tienen los ciudadanos. Y yo comparto con él. Bueno, ojalá el presidente de la República y la coalición de gobierno deje al ministro del Interior recién nombrado poder implementar esto y que podamos tener prioridades de la política sintonizadas con las prioridades ciudadanas y probablemente ahí el diálogo va a poder generarse, probablemente ahí vamos a poder colaborar, probablemente ahí vamos a poder tener acuerdos. Mientras eso no ocurra, mientras tengamos un gobierno que se niega a gobernar y que tiene prioridades totalmente alejadas de la ciudadanía, obvio que va a ser muy difícil, pues Felipe. Cortito, senador Kast, antes del corte. Lo que pasa es que, te insisto, si es que queremos conectarnos con lo que la ciudadanía pide, primero hablemos con la verdad y con honestidad, Faro. Primero, la mayoría en el Congreso la tienen ustedes. Pueden poner mañana en votación el Ministerio de Asuntos Indígenas. Mañana. Nosotros no la tenemos. No, pero ¿quién maneja la urgencia, Felipe? Pero te estoy diciendo, lo pueden poner ustedes mañana. El 10% no lo propuso el gobierno, lo pusieron en tabla en 2 días. Entonces, por favor. Pero tú eres senador de la República. Y lo hemos pedido muchas veces. Y eres senador de gobierno. ¿Cuántas veces la hemos puesto urgencia? Para que termine el senador Kast. Primero, hablemos con la verdad. No le han puesto ni una urgencia al tema, no solamente indígena, al tema de seguridad ciudadana. Lo segundo, te quiero decir, hicimos una propuesta junto con el senador Buenchumilla de poder resolver el problema de las tierras. Y tú sabes perfectamente que esa propuesta, desgraciadamente, tampoco tuvo eco en tu sector. Entonces, yo la verdad que me parece increíble. Los que gobernaron 26 años, aquí con soberbia actuando, yo les pido a todos un poco más de humildad. Porque los que nos están escuchando en la calle, en la casa, nos dicen, ¿saben qué más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se pasa la pelota de un lado para otro? ¿Avancemos en seguridad ciudadana? Sí, todo Chile quiere. No quiere a los narcos, no quiere a los terroristas. ¿Avancemos en inclusión para los pueblos originarios? Sí. Pasado mañana vamos a votar el tema de escaños reservados. Chile Vamos hizo una propuesta muy sólida en materia de escaños reservados, similar a la Nueva Zelanda. Hablemos de los escaños reservados a la vuelta. Que tengamos un acuerdo político para que finalmente los pueblos originarios nos sigan esperando. Felipe Kast, Catalina Pérez, Fuad Chahín, Jacqueline Van Rysselberghe en el panel de esta mañana. Conversamos con este panel político con Jacqueline Van Rysselberghe, que está en modo telemático acá en el estudio, Felipe Kast, Catalina Pérez y Fuad Chahín. Felipe Kast planteaba el tema de los escaños reservados para pueblos originarios, que es uno de los nudos que hay en el Congreso en estos momentos, donde no hay acuerdo suficiente, porque es una reforma que requiere un quórum calificado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí y cuál es la opinión que tiene, por ejemplo, la Policía Cristiana, Fuad Chahín? Bueno, lo primero que quiero, solo para cerrar el tema anterior, la ciudadanía sabe que el impulso legislativo principal a través de la urgencia la tiene el Ejecutivo. Me parece bien curioso que proyectos no tengan la urgencia se le pretenda responsabilizar a la oposición cuando el monopolio de la urgencia la tiene el Ejecutivo. Quiero señalar que creo que sería muy lamentable, que sería realmente dejar pasar una oportunidad enorme el que no tengamos escaños reservados por los pueblos originarios. Es el principal conflicto político que tenemos como país. Tiene que ser agregando Estado escaños con nuestros pueblos originarios. Entonces, lo primero que quiero decir es que tenemos que tener escaños reservados para poder abordar esto. Lo segundo es que es impensable que uno de los principales debates que va a tener la nueva Constitución tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, de qué manera se reconocen, cómo se reconocen sus derechos colectivos, si nos vamos a declarar Estado plurinacional o pluriétnico multicultural. Es decir, esto tiene un conjunto de materias que vamos a tener que tratar. Entonces, es impensable que lo hagamos sin tener a los representantes de los pueblos originarios ahí, dándoles la espalda. Creo que eso es lo contrario a lo que la gente votó el 25 de octubre. Y quiero tener una enorme oportunidad de incluirlo en el debate. Nosotros siempre hemos creído que es fundamental que, reconociendo esta identidad cultural de nuestros pueblos originarios, ellos tienen que tener escaños supranumerarios. No los podemos subsumir, o sea, agregando a los 155. Por supuesto, no los podemos subsumir en la representación territorial. Hoy día el guarismo 155 está calculado para poder dar una adecuada representación territorial. La representación de los pueblos originarios es diferente a la representación territorial. Aquí estamos hablando de una representación en su condición de pueblo originario y por lo tanto tienen que estar por sobre esos 155, discutamos los números, ya veamos a lo mejor una fórmula intermedia. Lo importante es que no dejemos pasar esta oportunidad. Creo que sería un fracaso como Congreso
el que no seamos capaces de garantizar aquello para la Convención Me Constitucional. imagino que la senadora Van Rieselberghe no está de acuerdo con eso. No, a mí me parece que me encanta escuchar hablar a Fuad porque habla como bonito, pero acá lo que estamos hablando es puro cálculo político, porque nosotros llegamos a un acuerdo, y yo estuve ahí cuando se firmó, de que el órgano constitucional iba a ser 155 personas. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con que hayan escaños reservados, pero dentro de esos 155, y tendrá que haber generosidad en donde están sobre representados los cupos y se podrá ver, pero eso, y hasta hace una semana atrás había un relativo acuerdo con eso. Pero yo no quiero dejar pasar, porque acá Fuad habla del tema indígena y confunde el terrorismo con el tema indígena, que son cosas completamente distintas. Acá en la zona hay terrorismo puro y sería súper sano que lo reconocieran. Terrorismo que está financiado por robo de madera y por droga. Entonces hay que separar las dos cosas, y yo no veo una voluntad política por parte de ustedes de hacerlo, porque mezclan las dos cosas y ahí nos quedamos empantanados. Cuando fueron y le dispararon al carabinero, eso no es violencia política, eso es terrorismo. Cuando le dispararon a la niñita de 9 años, eso es terrorismo. Cuando mataron al camionero, eso es terrorismo. Entonces, la verdad es que hay que separar las cosas. Volvamos al tema de los escaños, porque no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Catalina Pérez. Solo decirle que jamás lo he confundido y siempre no solo hemos condenado, hemos respaldado todas las medidas que nos permitan enfrentar la delincuencia organizada permanentemente. Pero es que no vamos a alcanzar, senadora Fuad. Catalina Pérez, los escaños reservados, ¿cómo? Escaños reservados, paritarios, supranumerarios, reconociendo el 12,8% que hoy día, según el último censo, representan en términos poblacionales. Agregando 24 o 25. Agregando y con autoidentificación. A nosotros nos parece importante que no se les exija la creación de un nuevo padrón para efectos de poder participar. Y de hecho, esto lo firmamos en una declaración conjunta con FUAD, en esto estamos de acuerdo, y con toda la oposición. Una declaración bastante histórica, desde 1989, que no había una declaración conjunta respecto al Pacto Nuevo Imperial. Fue el otro hito en que toda la oposición empujaba escaños reservados con estas características, porque justamente nos parece esencial en que el proceso constituyente estemos todos y todas, y esto no lo venimos diciendo ahora. Ojo, esto lo dijimos el 15 de noviembre, quedamos de debatirlo después, lo retomamos en enero, no logramos llegar a acuerdo porque hubo sectores de oficialismo que se opusieron y hoy día estamos en este momento de debate. Cuando lo discutieron el 15 de noviembre, ¿también era supranumerario? O sea, agregando a 155. No alcanzamos a debatir las características, no, quedamos en el debate posterior. Senador Kast, lo que ustedes proponen. A ver, primero, de nuevo, aquí se busca cambiar un acuerdo del 15 de noviembre que costó mucho. Hubieron muchos que tal vez no querían que existiera ese acuerdo de partida. El Partido Comunista se quedó fuera, parte del Frente Amplio se quedó fuera. Pero realmente me parece insólito que, habiendo recién aprobado un proceso constituyente que tenía condiciones, 150 constituyentes con paridad, y que hoy día nosotros proponiendo un sistema igual al de Nueva Zelanda, idéntico, que tiene un padrón paralelo, que tiene además la voluntariedad de tú poder suscribirte a ese padrón paralelo, que tiene un componente de autoidentificación que hoy día contempla la ley indígena. Y que por último, aquí se trate, incluso un parlamentario de la oposición dijo, no, porque si los ponemos por arriba, tal vez logramos con esto superar el tercio que tiene la derecha. Licuar a la derecha. Entonces, por favor, utilizar a los pueblos originarios para tratar de hacer un gallito político en un tema tan relevante como este. A mí me parece inaceptable y espero que logremos un acuerdo en el Senado. Yo he estado conversando largamente con el senador Cuenchumilla y con varios otros, y espero que exista esa voluntad y que no finalmente sea el cálculo político pequeño el que se imponga a costa de los pueblos originarios. Tenemos 30 segundos para cada uno para terminar, pero un acuerdo entonces tendría que ser por un cupo supranumerario, pero en menor cantidad que los 24 o 25 que se hablan ahora, ¿Fuad? Lo primero que quiero señalar es que nosotros expresamente en el acuerdo del 15 de noviembre dejamos como un tema complementario la discusión de la paridad, que se resolvió, la discusión de lo independiente, que se resolvió parcialmente, se está discutiendo otros aspectos, y la discusión de los pueblos originarios. Por lo tanto, es absolutamente falso de que aquí se está incumpliendo el acuerdo del 15 de noviembre. Eso no es verdad, ya es un argumento falaz. Yo creo que entremos a los temas de fondo. Nosotros hemos planteado cuál es nuestra posición, el senador Kast la suya, construyamos un acuerdo. Lo más importante, creo yo, es que, y en esto aquí hay que ser también un poco pragmático, sin los votos de Chile Vamos, que hoy día no los tenemos, no es posible poder avanzar. Y de esa manera nosotros nos hubiese encantado llegar a un acuerdo antes del 25 de octubre, no fue posible, ustedes bloquearon esa posibilidad. Ahora sentémonos a conversar y logrémoslo. Lo más importante, logrémoslo y demos una señal clara para complementar a FUAD. O sea, cuando nosotros quisimos debatir esto antes del plebiscito, nos dijeron, no, pero tranquilos, si esto no lo necesitamos para el plebiscito, lo necesitamos para abril, para el 11 de abril, que es cuando se escogen los delegados. Entonces, que hoy día pretendan decir que producto del plebiscito, producto además apropiándose
olvidándose de la apruebo y de la Convención Constitucional, que estamos faltando al acuerdo del 15 de noviembre o a la voluntad soberana que se expresó, me parece, pero un argumento completamente falaz y contra justamente el espíritu democrático que esperamos ir a la Convención. No solamente pueblos originarios, nos falta también que las diversidades sexuales, las disidencias sexuales también estén en el proceso constituyente. Oye, y además necesitamos que las personas con discapacidad estén también en el proceso. Ya, senadora, 30 segundos. Estamos en el tiempo. Reservado para la Iglesia Evangélica. ¿También? Sí, también, ¿por qué no, pues? Pero lo está diciendo irónicamente, ¿qué? Pero si esto es tirar y abrazarse, si vamos a empezar a cambiar el acuerdo del 15 de noviembre, ¿por qué no para las iglesias evangélicas escaño reservado? ¿Por qué no? ¿Pero no quedó pendiente? ¿No es como dice Catalina Pérez, como dice Fuentes? No, pero lo que pasa es que acá si vamos a ir y vamos a pasarle por arriba a la democracia representativa, entonces, y si esto entonces no tiene límite y vamos a generar una democracia por facciones, bueno, entonces que estén todas las facciones representadas. Ya, entonces, ¿por qué no? Si, digo yo, pues. Entonces, y también con escaños supranumerarios. ¿Por qué no? Lo último, senador Cast. Sí, no, muy breve. Primero decir que la propuesta de escaño reservado nació desde Bópoli ya en el mes de enero, y la planteamos con mucha rigurosidad. Venimos pidiendo este acuerdo hace mucho rato. Así que decir aquí que nosotros no hemos querido tratar el tema es simplemente faltar la verdad. Lo segundo, decir que nosotros estamos proponiendo, junto con Chile Vamos, un sistema similar al de Nueva Zelanda. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema más avanzado y progresista en esta materia. Y eso es lo que estamos haciendo y espero contarlo con los votos de la oposición, porque sin esos votos nos podemos quedar sin escaños reservados. Se nos acabó el tiempo. Senador Felipe Cast, diputada Catalina Pérez, Fuad Chaín, senador Jan Van Rysselberghe. Muchísimas gracias a los cuatro por participar de esta edición de Mesa Central. Muy buenas tardes.